Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, le saludamos. Buenos días, Rubén, Antonio, un cordial saludo para ustedes y para toda su audiencia. Don Carlos, cuéntenos, ¿llegó ya ese proyecto de ley? ¿Ustedes ya lo conocen? ¿Cómo se va a trabajar en la Cámara de Diputados? Cuéntenos todo eso, por favor. Sí, bueno, todavía no hemos tenido noticia porque esto fue aprobado recién el día jueves. Lamentablemente se suspendió la sesión en diputados porque el presidente de la Cámara, ustedes saben, no quiso someter a votación un cambio del orden del día para tratar el tema de la censura. Entonces, él ha convocado a una reunión de jefaturas de bancada, tengo entendido, para el día de mañana en la tarde. Entonces, seguramente en esa reunión se tratarán todos estos temas que tienen que ver con la censura y las elecciones judiciales en la agenda de esta semana. De todas maneras, hay que destacar el paso positivo que ha dado el Senado. La misma ley que nosotros presentamos en diputados, se acordarán ustedes, la ley corta y transitoria, que cambia la metodología de preselección y de elección, que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en las dos elecciones anteriores, ha sido la que nuestras senadoras presentaron en el Senado. Y sobre la base de eso se ha generado un consenso entre las tres fuerzas políticas, se aprobó en grande por unanimidad, en varios artículos también por unanimidad, en otros artículos algunos senadores, digamos, de la línea del gobierno, no los aprobaron, pero el resultado final ha sido importante. El aprobar en grande por unanimidad y varios artículos por unanimidad, eso genera, digamos, un resultado positivo para el país porque se ha tomado en cuenta como la base de la concertación este planteamiento metodológico de comunidad ciudadana para que se haga una elección y preselección completamente distinta a las anteriores, dada la situación de emergencia y de crisis en las que nos colocó ese fallo espurio del Tribunal Constitucional, que lo demoraron premeditadamente para inviabilizar las elecciones judiciales y para que se queden prorrogados los actuales consejeros y magistrados. Entonces, pese a todo eso, encontramos la fórmula de desempantanar esto, de responder a esta situación extraordinaria, y el Senado ha tenido ese resultado positivo. Ahora tenemos que socializarlo eso en cada bancada dentro de diputados, y sobre esa base, me imagino que en la reunión de mañana que tendrán con los jefes de bancada, el presidente de la Cámara se tratará de destrabar todo lo que ha quedado pendiente. Diputado, ¿qué dice este proyecto de ley? Si nos puede comentar brevemente acerca de los plazos. Entendemos que este año no va a haber elección y esto se prolonga para el próximo año. Entendemos que el 3 de enero no van a haber autoridades electas, tanto del órgano judicial como del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura. Correcto. Lamentablemente, esta sentencia del tribunal nos llevó a una situación casi imposible. Nosotros creemos que eso no responde a una casualidad, sino es un esquema organizado por el propio gobierno con el objetivo de que los actuales consejeros y magistrados se queden en sus cargos para seguir manipulando fallos políticos. Nos han llevado a esta situación casi imposible con los tiempos, asumiendo ellos que íbamos a mantener la lógica de una preselección y elección tradicional, donde prácticamente es imposible hacer la preselección en 45 días, como ha quedado planteado en la ley que se aprobó en el Senado. Entonces, sobre esa base hemos encontrado la forma de, en esta situación extraordinaria, cambiar la metodología y la dinámica de la fase de preselección, respetando en la fase de votación los 90 días que nos exige el Tribunal Supremo Electoral, y sobre la base de dos premisas concluyentes. La primera premisa concluyente de que la Constitución dice que los consejeros y magistrados terminan sus funciones, ¿no?, el 31 de diciembre, es decir, el 2 de enero del 2024, ya no pueden estar en sus funciones, se tienen que ir a sus casas y no puede haber ni un minuto de prórroga, ni tampoco una situación de facto de interinatos. Y por otro lado, la Constitución nos dice que mientras no se la cambie, sigue vigente la elección judicial. Es decir, no podemos decir, como no se ha hecho el 3 de diciembre, entonces ahora no hacemos la elección judicial. La respuesta que hemos encontrado a eso por consenso es que estos señores sí o sí se van a su casa el 31 de diciembre, que no van a poder hacer el pasanacu, porque si quieren postular a otros cargos van a quedar inhabilitados. Y el segundo presupuesto tiene que ver con que las elecciones se harían aproximadamente de acuerdo a los plazos. No ponemos fechas, pero sí plazos, y de acuerdo a los plazos que ponemos en la ley, estaríamos hablando que las elecciones se harían entre el domingo 14 de febrero o el domingo
siguiente, según lo que define el Tribunal Supremo Electoral. ¿Febrero o y enero? Enero, las elecciones, enero. Y la posesión, ¿por qué necesita un mes después la posesión el Tribunal Supremo Electoral? Porque a veces se anulan mesas. Hay casos donde se anula 1 o 2 mesas y se tiene que repetir la votación, que es muy extraordinario, ¿no? O sea, es una cantidad mínima de mesas si es que hubiera ese caso. Pero el órgano electoral necesita que desde la elección, digamos en este ejemplo el 14 de enero del 2024, hasta la posesión, que sería en la semana del lunes 12 de febrero, en esa semana, tengan ese tiempo de unos 30 días para poder hacer la votación en caso de que haya mesas anuladas y para poder hacer un cómputo oficial de resultados que sea obviamente adecuado y entregar además las credenciales para la toma de posesión. Ahora, esto no raya con la Constitución Política del Estado, diputado, porque explicaban quienes defienden el proyecto de ley de que se va a generar una vacancia que puede ser salvada con la ley, pero en la Constitución no hay vacancia que valga, al menos para autoridades electas, en este caso magistrados y consejeros. No, más bien se cumple la Constitución por lo que usted acaba de señalar, porque justamente eso dice la Constitución. Estos señores no pueden quedarse un minuto más en sus cargos, tienen que irse sí o sí al vencimiento de sus mandatos. Entonces, lo que hay que hacer es obviamente, como se ha hecho en la ley, primero una norma que suspende por esos aproximadamente, calculemos, 40 días, suspende los plazos procesales, ¿no? Que es el 1% de la carga procesal la que se concentra ahí, el 99% se concentra en las instancias inferiores, intermedias y en las salas constitucionales. Pero para ese 1% se suspenden los plazos y se organiza una transición ordenada. ¿Qué es la transición ordenada? Que los funcionarios subalternos que se quedan a cargo de estos 4 órganos en las diferentes áreas de trabajo tienen que implementar una transición ordenada, es decir, a nivel administrativo, presupuestario, ordenar los expedientes, los temas de personal, etcétera, para que los nuevos magistrados y consejeros, cuando ingresen en febrero, en las primeras semanas de febrero a sus funciones, tengan toda la casa ordenada. ¿No hay riesgo, diputado, de que alguien, bueno, habrá consenso en la Asamblea Legislativa, vamos a descontar eso, pero alguien externo pueda interponer algún recurso, alguna acción abstracta de inconstitucionalidad? Porque mal que bien, más allá de la suspensión de los plazos procesales, no va a haber sala plena, no van a haber sentencias, deben haber miles de casos que están esperando esas decisiones. Bueno, mire, si hubiera algo de eso, seguro lo va a hacer el gobierno, porque usted sabe que el gobierno no quiere las elecciones judiciales, entonces va a buscar testaferros para presentar 1 y 1000 demandas, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Ya lo ha hecho, o sea, el tema de que esa sentencia se demore hasta el límite imposible de los tiempos, eso ha sido orquestado por el gobierno, o sea, nadie se va a creer el cuento de que esa sentencia ha sido casual y los magistrados en ese fallo han descubierto la pólvora o el agua tibia. Es decir, para decir que se necesita 2/3 y eso en ley, no se necesitaban tomar tantos meses como lo han hecho. Entonces, el que está saboteando esta elección judicial es el gobierno y probablemente se busquen testaferros para hacer estos planteamientos. Le van a buscar, como se dice, el pelo en la sopa, es decir, probablemente hagan varias impugnaciones, pero lo importante es que hay una voluntad política clara de las 3 fuerzas de oposición, donde consideramos que lo peor que le podría pasar a Bolivia, con un descrédito que llega al 90% de parte de la ciudadanía y estos operadores, es que se queden estos consejeros y magistrados de facto en contra de lo que manda la Constitución, que sí o sí se tiene que ir a sus casas, y por otro lado, con el sentimiento ciudadano del 90% que quiere pues por lo menos cambio de operadores judiciales, porque estos se convierten además en el tapón de una verdadera reforma integral a la Constitución. Nosotros no hemos puesto el sistema de elección por voto, eso lo ha puesto en su momento cuando propuso el MAS en la Constituyente, pero no por ello podemos decir como el ministro Lima, como el tema del voto popular para los jueces lo definió Evo Morales en un teleférico con Idón Chiví, no sirve el voto popular y no sirven las elecciones, porque el deber de un ministro de Justicia es cumplir la Constitución y no buscar pretextos para violarla.
Don Carlos, ahora, ¿cómo ve usted el escenario en la Cámara de Diputados? Sin duda, en la Cámara de Senadores algunas cosas son más fáciles, pero en la Cámara de Diputados, como que usted nos dice ahorita, por ejemplo, 3 fuerzas de oposición, entendemos que Comunidad Ciudadana, Creemos y el ala evista del MAS, pero también hay problemas en el interior de mismo Comunidad Ciudadana, Creemos también está dividido, en fin, la Cámara de Diputados es un poco más complicada. ¿Cómo ve el escenario para esta ley, don Carlos? Sí, le doy toda la razón, es mucho más complejo el escenario en diputados. Por ejemplo, nosotros no hemos tenido todavía ni tiempo de socializar adecuadamente porque fue muy inesperado. Así es. Justamente como surgió un editorial de La Razón, fue muy inesperado, de manera muy rápida y muy súbita esta concertación, que no nos ha dado ni siquiera tiempo de explicar adecuadamente. Por darle un detalle, la misma ley que nosotros presentamos en diputados, que yo la presenté, la ley corta y transitoria, nuestras senadoras presentaron en el Senado como base de esa concertación, pero el número que oficialmente se estaba tratando es el número de la ley del MAS. Entonces se ha utilizado, digamos, el cascarón de la ley del MAS y algunas propuestas rescatables sobre la base también del cambio de metodología que ha planteado la ley de Comunidad Ciudadana y de Creemos. Entonces se ha logrado hacer una nueva ley, como hicimos en el censo. Y eso a algunos diputados inclusive no les ha quedado claro cuál ha sido la ley que se ha aprobado. En realidad no se ha aprobado ninguna de las leyes como se hizo en el censo, sino se ha hecho una fusión, una síntesis de los planteos y se ha generado una nueva ley. Y eso hay que explicarlo ahora adecuadamente en cada bancada. Entonces ese tipo, digamos, de dificultades informativas y operativas las tenemos que ir subsanando esta semana. Y el escenario en diputados, obviamente, como usted señala, no es tan sencillo, inclusive por la cantidad del número, ¿no? En senadores está hablando de 36 senadores y está hablando en diputados de 130 diputados. Diputado, a ver, hemos hablado el otro día justo para conocer la posición de algunos legisladores en relación a este proyecto de ley aprobado en la Cámara de Senadores. El diputado, colega suyo, Marcelo Pedrazas, nos decía de que esta ley no va a pasar en diputados. Primero porque es inconstitucional, decía, y segundo porque lo han hecho solamente en el Senado, no ha habido reuniones con diputados. El 90% de los diputados hemos conocido de la ley después de las 6 de la tarde, algo así nos decía. ¿Por qué no se trabajó en consenso con diputados esto? ¿Por qué no funcionó la comisión técnica, diputado? Sí, no sé si se me escucha bien. Ahora sí. Sí. Ahora sí lo escuchando entrecortado. Ahora lo escuchamos bien, diputado. Sí. Adelante, diputado. Ya. No, primero para empezar, esa es una posición personal del diputado Pedraza que no responde a la realidad de los hechos. Porque él señala y dice, la ley del Senado es una ley donde la oposición se ha juntado con el levismo, dice, y eso es falso porque la aprobación en grande en el Senado ha sido unánime, para empezar. Si solamente hubiera sido con el levismo, no hubieran aprobado por unanimidad, habían 4 senadores que respondían al arcismo. Y en la votación en detalle han habido varios artículos en detalle que también se han aprobado por unanimidad. Entonces esa es la primera falsedad del diputado Pedraza. Segundo, el tema central es el que no quiere la elección, quiere la prórroga. ¿A quién beneficia la prórroga? Al gobierno. Entonces, si hubiera una funcionalidad, en este caso sería a la inversa, sería aquel que no quiere las elecciones o para hacer funcional al gobierno, porque quiere que se queden estos consejeros y magistrados, o en su caso para grupos de abogados que tienen intereses y que quieren mantener el statu quo para que se queden estos señores en relación a las causas que se tramitan. Entonces, obviamente, el que no quiera la elección de judiciados, la elección judicial quiere la prórroga o para favorecer los intereses del gobierno o para favorecer intereses corporativos de abogados que quieren que se sigan quedando, pues, estos señores porque les conviene para sus casos. Esta ley pisa callos, ¿no? Pisa callos y intereses muy grandes y en el caso de Comunidad Ciudadana, en diputados, estamos convencidos que esto no va a ser así y el único que puede hablar a nombre de la bancada y de los diputados es el jefe de la bancada. Sería bueno que ustedes le pregunten también a Enrique Urquidi cuál es la percepción que él tiene con relación al conjunto de diputados al ser jefe de bancada, ¿no? El diputado Pedrazas ya tiene hace tiempo atrás posiciones muy personales que no representan al conjunto de diputados, y menos a la línea que se definió, una línea oficial desde la Dirección Nacional
que la definimos hace tiempo y por eso yo presenté la ley corta y transitoria. Ya. Presenté hace más de aproximadamente 2 meses. Sí. Entonces nadie puede alegar ignorancia, porque además cuando se la presentó la ley corta y transitoria en diputados, ningún diputado en ese momento se quejó. Diputado, si nos permite ahora cambiar un poquito el tema, por favor, aprovechando estos minutitos que nos quedan. ¿Cómo quedó esto de las interpelaciones? ¿Cómo quedó esto? Nos decía el presidente de la Cámara, el señor Jerjes Mercado, que él va a defender hasta el último la potestad que ustedes tienen para interpelar a los ministros, pero después también se suspendió una reunión. En fin, cuéntenos también cómo está esto dentro de la Cámara de Diputados. ¿Avanzó algo? ¿No avanzó nada? ¿No se ponen de acuerdo? En fin, cuéntenos. Bueno, el presidente de la Cámara, el problema es que boca para afuera dice vamos a defender. Por ejemplo, ahí hay una coincidencia entre el diputado Pedrazas con el presidente de la Cámara, que creen que con hacer una demanda de prevaricato ya hemos resuelto el problema. Y nosotros decimos, está bien hacer una demanda de prevaricato, pero no pues cuando le vas a entregar la decisión de la condena a los mismos jueces que son cómplices de alguna manera de estos que han dictado ese fallo, y todo el sistema está podrido y contaminado de la influencia que ejerce el gobierno. Entonces hacer un prevaricato en este momento es tirarse un tiro al pie, porque ¿qué van a decir los jueces que juzguen el prevaricato contra los de la Sala Constitucional Primera? Los van a condecorar como héroes de la patria, en lugar de castigarlos por el tremendo atentado que han hecho contra las facultades de la Asamblea, la democracia y el Estado de Derecho. Por eso lo que tiene que hacer el presidente de la Cámara de Diputados es someter a votación el cambio del orden del día. En ese momento él vio que probablemente había 2/3 de diputados que queríamos el cambio del orden del día. Y no le dio la gana, cumpliendo el artículo 27 del reglamento, de someter a votación. No estábamos discutiendo de aprobar o no aprobar la ley que yo presenté igual hace tiempo atrás, la presenté el 10 de julio, sobre la censura, estamos hablando, sí. Vencieron los 15 días en la Comisión de Constitución, y hay otro artículo del reglamento, dice que como no la ha tratado la Comisión de Constitución, yo tengo el derecho a que se la trate directamente en el Pleno. Por eso yo le pedí en esa sesión accidentada a Jerjes Mercado que haga valer mi derecho y que dejemos de lado la comisión porque no cumplió su deber y que tratemos directamente en el Pleno la ley sobre la censura. Y nos sale, como ve que iba a perder esa votación del cambio del orden del día, interrumpe la sesión de manera brusca, de manera intempestiva, y ahora agarra y dice, no voy a someter a votación el cambio del orden del día, porque como voy a perder esa votación, no voy a cumplir mi deber reglamentario. Entonces, eso es lo que está en discusión en este momento. Ni siquiera hemos entrado a discutir el contenido de la ley de censura, que tiene 2 leyes similares presentadas por el MAS y también por Creemos. Entonces, lo que queremos hacer es tratar esa ley, cambiando como nos corresponde por derecho el orden del día si tuviéramos mayoría de votos, y ahí generar un consenso como han hecho en el Senado en el tema de la censura entre las 3 fuerzas políticas, porque es un solo artículo, es muy fácil ahí ponerse de acuerdo en un cuarto intermedio en sala, en la misma sesión, en una media hora. De todas maneras, hay que cumplir la sentencia de abril del Tribunal Constitucional, que ha pedido a la Asamblea Legislativa regular los actos de censura al cuestionar la inconstitucionalidad de 2 artículos de la Ley 1350 de Eva Copa en 2020. Jerjes Mercado, diputado, hablaba de la posibilidad de un acuerdo político para encaminar este proyecto de ley. ¿Hay alguna convocatoria? Usted nos cuenta de que ni siquiera quiso aprobar la modificación del orden del día, pero ¿hay alguna convocatoria, diputado? Hay para el martes, como les señalaba, o sea, para mañana, pero le agradezco su pregunta porque es muy importante. Justamente la ley que yo presenté sobre la censura el 10 de julio, con calidad de ser además ley de de aplicación normativa, ¿no?, que tiene un rango directo de determinación de efectos de la Constitución, yo presenté para dar cumplimiento pleno y exacto a la sentencia del Tribunal Constitucional, que en varios fundamentos a los cuales remite la parte resolutiva, señala que cuando el presidente destituye por censura a un ministro, no lo puede volver a designar el mismo cargo. Y ustedes sabrán que el propio presidente ha presentado una ley en el mismo sentido, sí, antes de la censura del ministro del Castillo, donde en la propia ley que nos manda con carta firmada el presidente de la Asamblea, dice que si se destituye a un ministro por censura, no lo puede nombrar en el mismo cargo. Entonces firma con la mano una ley en un momento
y cuando cambian las circunstancias porque se lo censura al ministro, lo destituye y después viola su propio proyecto de ley si fuera ley vigente. Y lo manda en consulta al Tribunal Constitucional. ¿Cómo puede ser que un presidente dude de la constitucionalidad de una ley que él está presentando y donde señala claramente que ministro censurado es destituido y no puede ser repuesto en el mismo cargo? Entonces, por eso hemos presentado la ley de aplicación normativa, para cumplir a plenitud la sentencia constitucional, si no me equivoco, en el número la 020. Con relación a su otra pregunta, mañana convocado a una reunión a las jefaturas de bancada, el presidente de la Cámara, seguramente para tratar de una vez por todas de viabilizar las sesiones de la Asamblea, tomando en consideración todos estos temas. Los principales para nosotros y prioritarios son la censura y las elecciones judiciales. Don Carlos, sí, dale, Rubén. Sí, el fin de semana nosotros publicamos en nuestro suplemento Animal Político un perfil de la situación de comunidad ciudadana con miras a las elecciones de 2025. Justo el diputado Pedrazas cuestionaba esto que llama él el adultocentrismo en comunidad ciudadana. No hay posibilidad de renovación, hay una cúpula del entorno que frena el debate, no solamente con relación a las elecciones generales, sino con relación a otros aspectos, decía. ¿Usted tiene una respuesta en relación a este criterio? ¿Cómo la tengo? Mire, el diputado Pedraza es exactamente el ejemplo en carne viva de lo contrario. Cuando en el segundo año estábamos por voto, eligiendo las presidencias de las comisiones, la Comisión de Autonomía, la diputada Luisa Nayar, que debe estar entre, si mal no me acuerdo, entre 27 y 28 años, y el diputado Pedraza entre los 44 y 45, le ganó por paliza la votación en la Comisión de Autonomías, por paliza, una joven cruceña que ocupó y lo hizo muy bien, además cuando desempeñó el cargo de presidenta de la Comisión de Autonomías. Y el diputado quedó resentido porque él quería que la adultocracia, como llama, lo nombre a dedo, ¿no? Y la desplace a la joven que ganó por voto y que además hizo muy buen desempeño en la Comisión de Autonomías. Él se quedó resentido por eso y muchas de las aseveraciones que hace tienen que ver también con ese tema interno. Comunidad Ciudadana debe ser de las tres fuerzas políticas el partido que tiene mayor cantidad de jóvenes y mayor cantidad de jóvenes que han estado desempeñando estos cargos importantes, secretarias de comité, presidentas de comisiones. En el caso mío, por ejemplo, yo desempeñé 2 veces la jefatura de bancada y después no desempeñé ningún cargo más. No formo parte de la dirección nacional, soy diputado de pasillo, me siento tranquilo con eso y sigo haciendo mi trabajo. Pero el diputado Pedraza es el fiel ejemplo de lo que significa lo que él está planteando, entonces no entendemos de qué se queja. Don Carlos, si me permite volver un poquito, Rubén, por favor, al tema de las interpelaciones y demás. Es cierto, decíamos con el presidente de la Cámara de Diputados 2 cosas, ¿no? Una, que hay que devolverle a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa, esa potestad que tiene de fiscalizar, de interpelar y si es necesario también censurar. Pero también decíamos con el presidente y con otras personas, entre ellos ministros que entrevistamos, de que hay que devolverle también a la interpelación la seriedad, ¿sí? La categoría, la jerarquía que tiene, porque ellos decían, vamos a una interpelación, pero ellos ya nos han juzgado, ya vamos directo a que nos censuren, además somos víctimas de bochorno, de insultos, en fin. ¿Qué opinan sobre esto, diputado? Ese es un pretexto fútil y baladí, Antonio, porque ¿quién define la seriedad de una interpelación? O sea, el propio interpelado se vuelve en juez y parte, como ahora hace el presidente, que utiliza a un juez y el ministro Lima, a un juez de la Sala Constitucional para protegerlos a los ministros, imagínense como si fueran desvalidos, desguarnecidos, y tienen que hacer uso de un amparo para protegerse y bloquearse de la fiscalización del pueblo a través de la Asamblea. Usted no va a ver ningún país del mundo, Antonio, que el amparo se utilice para proteger a los ministros que son los que abusan el poder contra los ciudadanos, bloqueándole su derecho de fiscalización. Es a la inversa, pues el amparo se utiliza contra los ministros para defender al ciudadano de la corrupción, vinculación al narcotráfico, violación de los derechos humanos, mala gestión administrativa, abusos de poder en general. Pero bueno, estos son los ministros desvalidos, pobrecitos, que ellos son los que juzgan si una interpelación tiene base o no tiene base. Es como si en una elección yo le diría, como el pueblo
ha elegido mal, entonces no estaría bien que el pueblo elija así, pero ¿y quién va a definir si el pueblo elige mal o bien? El propio pueblo con su voto. Entonces realmente ese es un argumento que no se sostiene. Ahora, si hubiera un exceso en una interpelación, porque además la censura ha sido la única censura de todas las interpelaciones. No es que todas las interpelaciones han desembocado en una censura, esta ha sido la única censura que se ha tenido desde llegar a los 2/3. Pero si hubiera un exceso en las interpelaciones, el pueblo tiene que hacer efectiva la responsabilidad política contra los malos legisladores que quieran utilizar una censura para perjudicar los derechos del pueblo cuando un ministro tenga una buena gestión hacia el pueblo. Entonces, por eso es un mecanismo de política constitucional, no es un mecanismo judicial la censura, es un mecanismo de fiscalización política.